Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. Estoy gozo, contento, emocionado una vez más de estar aquí ahora compartiendo este espacio radial, felicitándoles a ustedes como audiencia. En todo caso, vamos a compartir en Construyendo Humanidad la edición número 46. A los que nos escuchan en la web desde nuestra amada Barquisimeto, tierra musical de Venezuela, en sus atardeceres y amaneceres llenos de esplendor, a través no solamente del arco iris doble que resplandece en tiempo de lluvia, como nos encontramos, sino también en sus auroras y crepúsculos. También desde ese amarillo que tapiza nuestra tierra del Araguaney, de sus flores, y de ese rojo que nos caracteriza en pasión y en entrega del cardenalito. A todos vosotros, en el nombre de nuestro Salvador, que siempre es necesario recordarlo, Jesús es Cristo, amén, para que vuestra vida sea plena y próspera. Ahora bien, invoco esa paz porque comparto con ustedes, como ya lo saben, la ciencia pura contenida en los textos antiguos, y muy específicamente el que más conocemos nosotros aquí en Latinoamérica y en el occidente, la Biblia. Cuando me sea posible, en ese sentido, así lo hago. Sin embargo, podemos compartir a la luz de otras, dijéramos, versiones de la sabiduría, en otro contexto, y compartir la misma enseñanza, porque resulta ser que la enseñanza es única, es una, y es totalmente solar. Cuando decimos que es solar, estamos hablando de la luz. Ahora, por eso he llamado este encuentro de hoy, 30 de junio del año 2025 en curso, una conexión solar. Hay algo interesante del Evangelio. El Cristo nuestro Salvador dice allí, en uno de sus versículos y pasajes, de que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Él. Y como su palabra es verdadera, aunque sea una metáfora, tiene que tener una concordancia, una correspondencia, una conexión con nuestro mundo físico, químico, social, donde nos desenvolvemos. Porque si no, no puede ser verdad. Cuando algo es verdad, no se aleja de la naturaleza humana. Si se aleja de la naturaleza humana, no es verdad. En todo caso, si Él es la luz del mundo, nuestra luz es el sol. Por eso digo solar. Es decir, las enseñanzas crísticas, jehovísticas, son enseñanzas solares, porque son enseñanzas que nos iluminan, que nos llenan de luz. Claro, nosotros también tenemos una luz particular. Cuando nosotros miramos, contemplamos, el que esté en nuestro entorno percibe esa radiación de nuestra vista. Pero también sabemos que tenemos un calor corporal y que ese calor también es una irradiación de luz bioelectromagnética que nosotros emanamos y que deviene en sí profundamente de una fuente espiritual. No puede haber energía calórica sin luz, y no puede haber luz sin una fuente, y no puede haber una fuente sin un impulso, y no puede haber un impulso sin una sustancia profunda que la sustente. Y esa sustancia se llama Dios, se llama Elohim, se llama ser, se llama como nosotros queramos llamarlo. Lo importante es que es una fuente divina que no está solamente en la dimensionalidad humana. Cuando llegamos a este estadio de esta plática, de este compartir, comprendemos entonces que nosotros en sí somos un individuo en apariencia, pero que somos algo más complejo porque dentro de nosotros hay una multiplicidad dimensional constituida por emociones, por pensamientos, por instintos, por mundo onírico, por aspiraciones, por frustraciones, por llantos ocultos, por miedo. Entonces somos una infinidad multidimensional de factores, aparte de los sistemas que nos componen, es decir, sistema sanguíneo, circulatorio, sistema energético, que se está estudiando actualmente y que nosotros estamos estudiando desde hace mucho tiempo y que conocemos hace mucho tiempo, cuando no era aceptado incluso por la medicina, que ya lo está aceptando, y que en otros países más avanzados sí lo aceptaban. Estoy hablando del chi, estoy hablando del prana, estoy hablando del aliento, estoy hablando de lo que se conoce como los achín allá en el mundo árabe. Pero dentro de todo esto sabemos que es la vida o el aspecto vital de Dios dándonos la vida. Y de eso queremos hablar aquí y ahora en una conexión solar. Él es resurrecto por la perfección que Él logró. Él es el único que ha logrado ese nivel de perfeccionamiento. Ahora, lo maravilloso en todo caso es de que la luz y el amor son intrínsecos y son inherentes como la humedad al agua, y donde hay amor hay luz y donde hay luz hay amor.
Y ya dije que nuestros ojos se ven, pero sin embargo, más se aprecia esta iluminación en los ojos de un bebé. Por eso la iluminación tiene que ver con la luz interna y tiene que ver con la fuente de la luz interna de cada quien en su pureza. La belleza, el encanto, lo conmovedor, lo exaltativo, lo inspirador de la vista del bebé, o cuando nosotros lo fuimos, era por nuestra inocencia, por nuestra pureza de la conciencia. Es decir, en ese instante, ese 3% de conciencia que tenemos todo a derecho cuando tenemos un cuerpo físico, que vivimos en este mundo dimensional, dijéramos físico-químico, se expresa en ese nivel. Aunque tengamos un yo que tiene cautivado, que tiene encarcelado, oprimido, que tiene condicionado el 97% de conciencia en los 49 niveles de la mente. Entonces, no es igual la mirada de un niño inocente a la mirada de una persona que ha desarrollado el yo y que no solamente lo ha desarrollado, sino que se encuentra muy satisfecho con él porque ha llegado a ese punto que llamo de degeneramiento, porque no hay otra palabra para describir ese estado caótico, egoísta, cruel, anticrístico de una personalidad determinada de desarrollar el ego y sentirse satisfecho por él, luciéndolo, ostentándolo. No, porque en esos ojos no hay luz, por lo menos no blanca, por lo menos no violeta. Si hay luz, pero infrarroja, porque existen varias, en el espectro solar de luz, existen varias magnitudes y unas son superlativas y unas son inferiores y negativas. En este último caso me referí infradimensionalmente a las negativas, pero cuando pongo el ejemplo de los niños, y felicito a aquel hogar de los que me escuchan que tienen un bebé, porque tienen una fuente de luz, una fuente de amor, de encanto, de belleza, que va a pasar. Reflexionemos sobre el estado de la esencia pura. Entonces la pureza nos permite a nosotros lograr una conexión solar y que esa irradiación interna que deviene de nuestro logo interior, de nuestra conciencia superlativa del ser y de nuestro Padre-Madre, que es nuestro logín interno, se exprese. Esto es maravilloso, porque esa luz expresada no solamente a través de la vista, también se expresa a través de la palabra. Entonces, una persona que viva diciendo groserías, palabras inapropiadas, gritando, diciendo mentiras, autoengañándose, engañándose a los demás, está mostrando los frutos de lo que es él, porque un hombre es lo que son sus acciones, sus frutos. Nosotros podemos cambiarse, ese es el objetivo de esta plática. El propósito de esta edición, Una Conexión Solar, es mostrarles una vez más, exhortarles a todos los que me escuchan, no importa la edad, solamente que escuchen, de que tenemos una posibilidad infinita en la luz, porque en sí nuestras células devienen de la luz, porque nosotros somos, a nivel físico-químico, en esta evolución en que nos encontramos, que se llama periodo terrestre, actualmente en la sexta subraza aria de la quinta raza, en este instante, repito, nosotros desde el punto de vista de desarrollo bio-natural somos los mayores, aunque por dentro estamos involucionando y degenerándonos. Solamente lo que tenemos que ver, por todas partes guerras, desastres, engaños, estafas, mentiras, robos, corrupción, etc. Eso no lo hace una humanidad avanzada. Eso no caracteriza un nivel de ser superior. Eso caracteriza en un Kali Yuga, que es precisamente donde nos encontramos, o una edad de hierro, como lo llaman allá los indostanes, que es la edad en que nos encontramos, esa edad donde reina e impera el intelecto, la ciencia materialista y el anticristo. Total, lo maravilloso es que tenemos una posibilidad de iluminación y que esa iluminación deviene de nuestro interior y cada quien lo tiene. Es maravilloso, ¿por qué? Porque en el portento cada persona tiene su prototipo interno de perfección. Tiene su realidad íntima, profunda, tiene su mónada, tiene su espíritu, tiene su carácter, tiene su temperamento, tiene su individualización a través de la esencia. ¿Qué necesita esta persona? Desarrollar esa conciencia, que es lo que no se nos ha enseñado. Y lo poco que se ha enseñado, nosotros no le damos oportunidad porque el ego, el yo, que está en nosotros y que mora en nuestro subconsciente, en el inconsciente, en el infraconsciente, no nos los permite, no nos deja, por el estado de hipnosis y de letargia en que nos encontramos. Sin embargo, si oramos a nuestro Cristo íntimo, a nuestro Yeshua particular, a esa luz que mora en nosotros y que quiere iluminarnos y que quiere iluminar a nuestros semejantes y al mundo, Él se puede expresar, pero Él, no nosotros, no el yo.
Cuando Él se expresa en nosotros, me refiero al ser, me refiero a Dios dentro de nosotros, me refiero al Cristo íntimo dentro de nosotros, en algún nivel de expresión que es totalmente luminoso. Hay algo interesante, no recuerdo bien, no sé si Rider me quiere ayudar, ¿quién fue el que dijo a nivel social de que moral y luces son nuestras primeras necesidades? Simón Bolívar, va que hace la palabra, mire usted. Entonces, resulta ser que Simón Bolívar, que es un prototipo de liberación muy interesante, nos dejó esas palabras. Y hasta donde sé, él no habla mucho, dijéramos, de Dios. Sin embargo, lo que dice es muy acertado en el sentido filosófico y en el sentido ético. Entonces, la moral de alguna manera se relaciona con la luz. Pero la moral en sí, fuera de lo social y fuera de la cultura, deviene de la virtud. Entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de virtud. Y cuando hablamos de virtud, estamos hablando de un nivel de ser superlativo. No puede ser posible que nosotros sentamos orgullo por ser adictos. No, no puede ser eso. Porque ser adicto es un problema, no solamente psicológico, no solamente patológico, sino que es un problema familiar, un problema que tiene que ver con la salud pública, con la psicología social. Eso no puede ser. Igualmente que un alcohólico, igualmente que dijéramos un delincuente. Estas son patologías sociales que hay que trascender y que de alguna manera las civilizaciones antiguas los han enfrentado. Y que actualmente se está haciendo un esfuerzo, pero reina soberana es lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay iluminación. ¿Por qué? Porque el ser en nosotros no está activo. Está activo es el yo. ¿Qué busca este programa? Hacerlo reflexionar al respecto, que dentro de ustedes está la solución. Los niños que me escuchan serán los hombres del mañana. Las niñas que me escuchan serán las mujeres del mañana dentro de poco. Entonces el mundo está en sus manos, niños y niñas, jóvenes, adolescentes que me escuchan. Ustedes son los grandes hombres solares que aspira la humanidad. Pero para ello tienen que hacer un trabajo, pero ese trabajo es difícil porque no los han enseñado. Ese trabajo es difícil porque les dan mal ejemplo. Ese trabajo es difícil porque no se les reconoce, porque no se les felicita, porque no se les ama totalmente. Claro, pero ¿qué es lo que quiero decir? Ustedes pueden lograrlo. ¿Cómo lo pueden lograr? Reflexionando sobre sí mismos, haciendo un discernimiento, orándole a su Padre Madre interno para que les den la orientación, la directriz, para que los pueda iluminar. ¿Por qué? Porque los grandes descubrimientos que se han hecho en el mundo de gran avanzada devienen por los seres iluminados. Porque si nosotros hablamos de la medicina universal, de una medicina de Paracelso, del maestro Galeno, del maestro Hipócrates, del maestro Huiracocha, de los grandes seres como Serapis, como Hermes Trismegisto, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, Jesús el Cristo, que sanaba sin medicina, solamente le ponía la mano y le decía, te perdono, no peques más. Imagínese usted, arrepiéntete. Entonces, nada más el Cristo, con posar sus manos y dirigirle la mirada y decirle 3 cosas, lo sanaba. Entonces, ¿qué más médico que él? Ahora pregunto, ¿en qué universidad estudió él patología, anatomía, etcétera, etcétera? En ninguna parte. Que desarrolló su ser, sí, por eso Jesús es Cristo. Por eso Paracelso es el padre de la medicina contemporánea. La medicina contemporánea está separada de la fe. Por eso no sana, sino que tiene daños colaterales. Eso es lo único que puedo decir. Sin herir susceptibilidades, lo que tenemos es que ser sinceros. Vamos a analizar, pues. Señores, la gripe se ha curado. La enfermedad esta de la diarrea, desde que la humanidad tiene sentido, se ha trascendido. ¿Cómo se encuentra el cuerpo físico actual? De la mayoría, díganme. Entonces, cada medicamento tiene una advertencia. ¿Por qué? Porque cada medicamento daña otro sistema, otro organismo. ¿Por qué? Porque es una medicina materialista. No se cumple con el juramento que se hizo. Primero la sanación del enfermo. No. Ahora el enfermo tiene un dolor y tiene que esperar horas que lo atiendan. Tiene que esperar tener muchos miles de millones de yo no sé cuántos dólares para que lo atiendan. Y si va por otra parte, bueno, es medio atendido y tampoco lo sana. Entonces, este campo es muy delicado y muy minado. Entonces, como no estoy jugando a eso, sino que estoy diciendo que la verdadera medicina requiere iluminación, ese es el ejemplo que estoy poniendo. Aclarado hecho, también podemos hablar de la ingeniería. Díganme ustedes qué obra de ingeniería actual implica arte, ciencia, belleza, armonía, inspiración. Ninguna. Ahora, vamos a mirar una obra hecha por un maestro, es decir, por un iluminado. La diferencia es extraordinaria, ¿sí? Ahora, si nos vamos al campo del arte, de la música clásica, etcétera, ¿qué diremos? Total, la iluminación es maravillosa para el mundo, porque la iluminación, como es amor, como es virtud, es una fuerza extraordinaria
viviente, que no solamente estimula, inspira, sino que restaura, tonifica, no solamente al individuo, también a la familia y también a la sociedad. Porque si nosotros vemos un arte expreso en una edificación bella, nosotros procuramos ser bellos, pero donde ustedes ven basura, tiran basura. ¿Por qué? Porque ese es el correlato, la imantación, dijéramos, la atracción de ese lugar. Entonces, para lo bello, bello, para lo feo, feo. ¿Cómo se alimenta el amor? Con amor. Esto es así, esto no es de otra manera. Entonces, ¿necesitamos comprender eso? Sí, lo necesitamos. La iluminación necesitamos, de hecho, de frutos de iluminación, sabiendo, y repito, reiterando, confirmando, de que la luz interna la tenemos y que la fuente es nuestra conciencia que deviene profundamente de nuestro ser, que en el fondo es una partícula divina y que ese ser, fuera de lo filosófico, es Dios en nosotros. Por eso el Cristo vino a traer la enseñanza de Dios nuestro Padre, es decir, del reino de los cielos. Él nos trajo el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos en la enseñanza crística del Evangelio poder lograr fusionarnos con el mundo celeste del Pablo, que es el reino de los cielos, de Yeshua en Pandirá, nuestro Salvador. Esto es algo mirífico, porque todos tenemos la posibilidad, pero la posibilidad está en que comencemos a reflexionar sobre nuestra vida, el estado en que nos encontramos, para que podamos trascender y superar esta limitación en que nos encontramos, que es un error. Les recuerdo a la audiencia, nosotros estamos equivocados porque vivimos en un estado equivocado. Ese estado equivocado está caracterizado por un contenido equivocado, y ese contenido es el yo. El yo es un error. Ahora, el ser es lo real, es la verdad, es la certeza de toda certeza y nos genera virtud. Entonces la luz, aparte de amor, nos genera virtud y la virtud genera una rectitud. Entonces una persona que está en la iluminación, en el evangelio crístico, su vida interna y social tiene alguna diferenciación con el hombre común de la tierra. ¿Por qué? Porque ama, porque es el amador, porque es quien se entrega, porque es aquel que no solamente reconoce el ser en otra persona, sino que también lo hace copartícipe de su iluminación a través de una amistad verdadera. Entonces aquí aparece la amistad. En el mundo de relaciones aparece la amistad, pero no una amistad mecánica, no una amistad autómata, no una amistad de interés, sino que aparece la expresión del amor a nivel social. Es decir, aparece lo que los astrólogos de alguna manera llaman el aspecto relacional de Venus. Y recuerden ustedes que el lucero de la mañana es Venus. Y recuerden que el Cristo en la mayoría de culturas se relaciona con Venus o con la iniciación Venus. Y esto es algo interesante y lo menciono es para que vean que ya sea a la luz de la ciencia pura, que ya sea a la luz de la antropología, que ya sea a la luz de la psicología, nosotros podemos hablar del Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la fe y porque tenemos el conocimiento. Y cuando la fe y el conocimiento están unidos, entonces viene la iluminación. Pero cuando está separada la fe, aparece la creencia, aparece, dijéramos, la convención, lo que yo supongo, lo que a mí me parece. Ahora bien, ¿podemos salir de ese estado? Sí, a través de la experimentación. Entonces, cuando viene la experimentación, realmente se produce la conexión solar verdadera. Me explico. Cuando nosotros necesitamos una gran tecnología, nosotros necesitamos tipos de energía superiores. Nosotros no podemos enviar un cohete eléctrico a la luna porque no va a llegar. Entonces se utilizan varios niveles de energía para llegar a la luna. Pero ¿por qué nosotros no avanzamos con el tiempo? Claro, estoy hablando aquí algo interesante. Porque resulta ser que hay civilizaciones que están a un año luz. Y para viajar un año luz es mucho tiempo. Eso tiene una ecuación, pero no vamos a dejar eso hasta ahí. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando el hombre verdadero, no el animal intelectual actual, él conoce energías superiores, como energía solar, que es la que estoy haciendo referencia. Cuando un navío tiene autonomía por vía de energía solar, él viaja a la velocidad de la luz. Es decir, él no tiene problema con el espacio-tiempo, por eso, claro, y sin embargo, depende de la distancia, de años luz. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? En lo pequeño, que cuando ustedes
necesitan ampliar, trascender, necesitan energía. Así también para crear al Hijo del Hombre dentro de nosotros, para crear el templo del Dios vivo dentro de nosotros necesitamos energía, necesitamos recursos. Para edificar se necesitan recursos, no solamente inteligencia, logística, recursos, valores, inteligencia, etcétera. También se necesita para cualquier proyecto de la vida. Entonces necesitamos energía. Para que nosotros nos movamos necesitamos energía. Ok. Entonces el ser nuestro necesita energía. Esa es una energía muy especial que se llama hidrógeno y que se relaciona con el cuerpo físico con el hidrógeno 48. A nivel emocional se relaciona con el hidrógeno 24. A nivel mental se relaciona con el hidrógeno 12. Pero estoy hablando de hidrógeno no caracterizado ni especificados en la tabla periódica. No, estoy hablando de hidrógeno a la luz de la alquimia superior o de la alquimia o de la química superior. De eso es que estoy hablando. Entonces, ese tipo de energía tiene un núcleo muy poderoso de energía más pura que se conoce como el hidrógeno Si-12. Este hidrógeno es muy poderoso y nosotros lo tenemos en nuestra energía creadora. Aquel que es capaz de trabajar con esa energía produce en su campo áurico, en su multidimensionalidad luminosa, radiativa y radiativa de adentro, a nivel bioelectromagnético, un campo de energía muy poderoso. Entonces sus sentidos no son iguales a los nuestros. Y esto es algo extraordinario porque sus células están alimentadas con un tipo de energía que la nuestra no lo está. Y esto es algo muy interesante, ¿no les parece a ustedes? Ok, esto es una ciencia completa. Para llegar a ese estadio y desarrollar esa energía, no solamente necesitamos la virtud, sino también que necesitamos la conexión. Entonces, así como nosotros necesitamos conectar un equipo eléctrico para cargar su batería, necesitamos cargarnos nosotros también de energía. Una de esas maneras de cargar nuestra energía, ya lo saben todos, que es durmiendo. Toda persona que duerme, que se encuentra en su mundo onírico, el cuerpo vital, el ligam sarira de los hindustanes, su cuerpo, dijéramos, bioelectromagnético o bioplástico de los soviéticos, de los rusos, ellos a través de Dios Madre restaura el cuerpo físico y lo energiza, lo restaura, lo tonifica nuevamente. Aquel que no duerme se está matando porque no se está recargando. Pero esa es la manera más sencilla, físicamente. Ahora existen más métodos para cargarnos de energía. Pero voy a hablar solamente de que para cargarnos de la energía solar necesitamos del amor. Necesitamos de el complemento, dijéramos, polar de esa energía. Cuando aparece el amor, aparece lo que se conoce como la boda de Canaán. Y el Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a una boda. Y su primer milagro, dijéramos, lo realiza en las bodas de Canaán, y esto está descrito en Juan 2 o 3. En todo caso, esta es la manera de conexión más superior que se conoce para trabajar con el hidrógeno Si-12. Y existe otro tipo de conexión, que es a través de la meditación, del estado de arrobamiento o del estado de beatitud. ¿Cómo podemos lograr nosotros ese estado? A través del psicoanálisis, a través del discernimiento. Sin embargo, a esto no estoy haciendo referencia totalmente, sino que en este instante me quiero referir a la conexión solar suprema que se realiza cuando la mente, cuando el yo no está en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de liberar la esencia del yo, se produce una irrupción de vacío, que es lo que los budistas llaman el vacío iluminador, que es lo que se conoce en los libros antiguos de la India, de la China, del budismo zen, como Sunyata, y que también se conoce como Satori. Esto es lo que se conoce en el mundo, dijéramos, devocional occidental como el éxtasis místico o el estado de beatitud, donde la esencia desprendida del yo, de la mente, de las emociones del cuerpo, de los afectos del tiempo, penetra y compenetra al ser supremo que sustenta todo lo que ha sido y será, que es Dios mismo. Y cuando es partícipe de ese estado, conoce la verdad, y eso es lo que se conoce como religión, eso es lo que se conoce como yoga, eso es lo que se conoce como misticismo, y también se conoce como lo real. Ahora, que después de ese estado, después de esa experiencia, usted logra la iluminación, usted puede entonces ser partícipe de la humanidad de esa iluminación. Y ahí vienen los grandes libros antiguos. Por lo menos, ¿quién develó un Pistisofía? ¿Quién develó lo que se llama el Pimander? ¿Quién develó la Ilíada? ¿Quién develó a Dante Alighieri con sus círculos dantescos?
Todos estos son poemas llenos de gran sabiduría. Entonces nosotros necesitamos trabajar sobre todas estas cosas, reflexionar en nuestro interior para darle oportunidad a ese ser que está en nosotros y que Él quiere desarrollarnos y que Él nos impulsa, que Él nos inquieta. Pero debemos darle la oportunidad y aparte de darle la oportunidad, luchar por eso.